Bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, con un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar. Ya vieron el título, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de Anne Derzel y de esos rumores que la rodean sobre una posible boda. Y lo mejor de todo, vamos a responderlos con ese toque de humor que tanto nos gusta. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si todavía no están suscritos a este canal, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras locuras y análisis. Únanse a esta familia. Bueno, ¿qué está pasando con nuestra querida Anne Derzel? La estrella turca, que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento y su belleza, parece estar en el ojo del huracán de los rumores. Y hoy, como detectives de la farándula que somos, vamos a desgranar todo esto. Porque sí, las redes sociales están que arden con especulaciones sobre su vida amorosa, y el rumor más fuerte es que podría estar preparándose para casarse. Imagínense. Pero como sabemos que en esto de la farándula, lo que un día es noticia, al día siguiente puede ser solo un chisme de lavadero, vamos a tomarlo con calma, con mucha información y sobre todo con mucho humor. ¿Por qué? ¿Qué sería de la vida sin unas buenas risas, verdad? Ahora, antes de que se me vayan a precipitar, vamos a poner las cosas en contexto. Anne Derzel es una de las actrices más populares de Turquía, y su vida personal, como la de cualquier celebridad de su calibre, atrae muchísima atención. Y si hablamos de su vida amorosa, bueno, digamos que siempre ha sido un tema candente. Hemos visto diferentes etapas, diferentes nombres sonar, y ahora, la última ola de rumores la vincula con una posible boda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo fantasías de los fans, o hay algo más detrás? Aquí es donde entramos nosotros a investigar, a recopilar información y, sobre todo, a desenmascarar los chismes con un poco de picardía. Primero vamos a abordar la fuente de estos rumores. A menudo estos chismes surgen de comentarios sutiles, de fotos sospechosas o de declaraciones que se interpretan de mil maneras. En el caso de Anne se ha hablado de su relación con un empresario. El misterio de los empresarios guapos y exitosos. Siempre dan pie a mil historias. Y parece que esta vez no ha sido la excepción. Se han visto juntos en eventos, se han compartido algunas instantáneas que para los ojos más observadores gritan pareja feliz. Pero ojo que una cosa es estar feliz y enamorado, y otra muy distinta es estar planeando dar el sí quiero en el altar. Uno de los detonantes de estos rumores, y aquí es donde viene el humor, ha sido quizás alguna fotografía donde Anne aparezca con un anillo en el dedo. Y claro, en el mundo de la farándula, un anillo en el dedo anular es casi una sentencia de boda inminente. Es como si de repente todos los diamantes del mundo se concentraran en ese dedo para anunciar la noticia al mundo. Pero, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos visto fotos de celebridades con anillos que no significan nada más que un accesorio de moda? O quizás, un regalo de su madre. O quién sabe. Tal vez se probó uno en una tienda y le gustó mucho. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo divertido de todo esto, ¿no creen? Además, en las redes sociales, las fanáticas de Anne, que son unas verdaderas detectives de la moda y de la vida de sus ídolos, han estado analizando cada detalle. Si Anne publica una historia con una cena romántica, boom, ya se está hablando de compromisos. Si se la ve de compras con su pareja, doble boom, ya están eligiendo el menú de la boda. Es fascinante cómo la imaginación colectiva puede construir un castillo de naipes con un par de pistas. Y aunque a veces estas teorías sean pura fantasía, también demuestran el cariño y el interés que la gente tiene por Anne. Es como si todos quisiéramos que su vida fuera un cuento de hadas, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Anne al respecto? Y aquí es donde debemos ser cautelosos. Las celebridades suelen ser muy reservadas con su vida privada, y con justa razón. No tienen por qué dar explicaciones detalladas de cada aspecto de su vida. Sin embargo, cuando los rumores son tan insistentes, a veces hay alguna indirecta, alguna respuesta evasiva que puede interpretarse de mil maneras. Y por supuesto, la prensa sensacionalista, con su don para la exageración, se encarga de amplificar cualquier mínimo indicio. Un no comento al respecto puede convertirse en un está guardando el secreto de su boda. El poder de la interpretación. Lo interesante de estos rumores de boda es que al final del día, reflejan el anhelo de la gente por ver a Anne feliz.
Quieren que encuentre el amor, que construya una familia, que viva ese felices para siempre que tanto soñamos. Y en ese sentido, es un cumplido, ¿no creen? Es como si la gente estuviera diciendo, Ande, te queremos tanto, te deseamos tanta felicidad, que ya estamos imaginando tu boda. Y sí, puede ser un poco invasivo, pero también revela el afecto que genera. Ahora, vamos a ponerle un poco de humor a esto. Imaginen por un momento que Ande está leyendo todos estos comentarios y rumores. Probablemente se esté riendo a carcajadas en su casa. Quizás esté pensando, vaya, si tuviera que casarme cada vez que alguien dice que me caso, ya tendría una lista de exesposos más larga que la de Enrique VIII. O tal vez, sería un caos organizar tantas bodas. Necesitaría un equipo entero solo para gestionar las invitaciones y los arreglos florales. Y es que, sinceramente, ¿quién no se ha encontrado en una situación similar en su propia vida? Cuando estás en una relación y empiezas a tener pasos más serios, o simplemente te ven con tu pareja en un plan más íntimo, boom, ya se está hablando de boda. ¡Ay, qué lindo, ya se van a casar!, te dicen con esa sonrisa picarona. Y tú, mientras tanto, solo estabas disfrutando de una cena tranquila o de un paseo por el parque. La presión social y la imaginación colectiva son unas cosas muy curiosas. Además, pensemos en la logística de una boda de una estrella como Ande. Imaginen la cantidad de prensa, de fans, de seguridad. Sería un evento a nivel mundial. Si realmente se estuviera casando, los rumores ya no serían rumores, serían noticias de portada en todos los medios. Habría filtraciones de vestidos, de lugares, de invitados. Sería el evento del año, sin duda. Y hasta ahora, lo que tenemos son especulaciones, fotos sacadas de contexto y el wishful thinking de muchos. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Pues, estimados detectives de la farándula, por ahora, los rumores de boda de Ander son, eso, rumores. No hay confirmación oficial, no hay señales claras y contundentes que apunten a que el matrimonio esté a la vuelta de la esquina. Y eso no quita que la actriz esté feliz en su relación, o que en un futuro lejano, o cercano, no decida dar ese paso. La vida da muchas vueltas y Ande es una mujer joven, exitosa y con derecho a disfrutar de su vida como ella decida. Lo importante aquí es recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propios deseos, sus propios tiempos y su propia privacidad. Y mientras no haya un anuncio oficial, todo lo demás son chismes, chismes y más chismes. Y sí, a veces son divertidos de comentar, de analizar y de especular, siempre con respeto y, como dijimos al principio, con mucho humor. Así que si ustedes, mis queridos espectadores, ven alguna noticia o rumor sobre Ande y su supuesta boda, recuerden esta charla. Respiren hondo, pónganle una pizca de humor y piensen en todas las posibilidades divertidas que pueden surgir de una simple foto o de un comentario ambiguo. Porque al final del día, lo que queremos es ver a Ande feliz, ya sea casada, soltera, en una relación o disfrutando de su éxito profesional. Su felicidad es lo que importa. En resumen, hemos abordado los recientes rumores sobre la posible boda de Ander, analizando las fuentes de estas especulaciones, la naturaleza de los chismes en el mundo de la farándula y la importancia de tomar estas noticias con un grano de sal y, sobre todo, con mucho humor. Hemos visto cómo la imaginación colectiva puede construir historias fascinantes, pero también cómo la vida personal de las celebridades debe ser respetada. Y la conclusión principal es que hasta el momento, no hay nada concreto que confirme estos rumores. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis lleno de risas y especulaciones. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y desentrañar juntos los misterios de la farándula. Espero que les haya parecido entretenido e informativo. Y ahora, la parte que más me gusta, su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Ande se casará pronto? ¿Tienen alguna teoría divertida sobre el tema? Déjenmelo todo en la caja de comentarios. Me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, que eso me anima muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Ande o que simplemente disfrutan de un buen chisme con humor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Unan a esta comunidad donde siempre hay algo interesante de qué hablar. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.